Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a esta plática de fuentes de alimentación y también de sistemas audiovisuales de la nueva serie L de System Sensor. Vamos a platicar un poquito de esta nueva línea y sus características. Y también vamos a hablar de las fuentes de alimentación, sobre todo, no tanto revisar técnicamente qué capacidades tienen y qué pueden hacer, sino vamos a ver sus aplicaciones, qué cosas podemos entender o considerar en un momento dado en un proyecto. Entonces, ese es el objetivo de esta presentación. Entonces, vamos a hablar de las dos cosas en la siguiente hora. Bueno, como ya vieron, mi nombre es Fabián Romero. Entonces, si tienen dudas o comentarios durante la presentación, creo que lo mejor sería manejarlo con preguntas que ustedes puedan ir escribiendo en la parte de questions o de preguntas, si lo ven ahí en el sistemita. Y entonces, pues yo voy a hacer diferentes pausas y ahí vemos si contestamos esas preguntas. Si hubiese alguna cosa que no pudiese contestar, sobre todo de la serie L, que hay, pues es una serie nueva, pudiese ser que hubiese alguna pregunta que no tenga yo la información, sin ningún problema voy a tomar los correos que ustedes pusieron en un inicio en el sistema y ahí les contestaría yo si es que hubiese alguna pregunta. Si no, también estaría yo disponible en fabian.romero@honeywell.com y ahí ustedes pudieran hacerme alguna pregunta extra de algo que no entendieran, que no quedara claro, o alguna solicitud de información. Ya los puedo yo contestar o ayudarles o canalizarlos con alguien que les pueda ayudar en la duda que ustedes pudieran tener. Entonces, bueno, si no tienen inconveniente o cualquier comentario, por favor, a través de las preguntas, pues vamos a iniciar, porque sí son pues algunos cuantos slides. También es importante comentar que toda esta presentación se está grabando, entonces con el mismo link con el que están entrando ahorita, pudieran ustedes verla después. Se llevará a lo mejor una hora y media después de la presentación, queda la lista y ya la pueden consultar todo lo que estamos viendo aquí. Entonces, si por ahí perdieron algo, quieren volver a revisar algo, sin ningún problema, el audio ahí va a estar disponible meses y meses para que ustedes puedan consultarlo. Nuestro primer tema es hablar de las fuentes de alimentación. Tenemos fuentes de alimentación, la FCPS, no es el único modelo que vamos a hablar. También tenemos por ahí el modelo HHP, pero vamos a concentrarnos ahorita en un modelo porque prácticamente el otro modelo, que lo vamos a mencionar más adelante, hace exactamente lo mismo y tiene las mismas funcionalidades. Entonces vamos a concentrarnos un poquito ahorita en la FCPS 24. Este modelo para Honeywell pues es una fuente de alimentación que tenemos en diferentes marcas. Dos de ellas es una es Notifier, la otra es Faralight, pero es exactamente el mismo equipo. Entonces lo que estamos platicando aquí prácticamente aplica para cualquiera de las líneas porque es realmente la misma fuente. La diferencia es que uno tiene un gabinete negro, la otra tiene un gabinete rojo y bueno, trae el logo de diferente marca, pero realmente la aplicación es la misma. Entonces, lo que vamos a estudiar aquí aplica para las dos líneas. Hablando un poquito de la tarjeta o lo que tiene, para que más o menos nos familiaricemos con lo que tiene el equipo, bueno, pues nosotros vamos a poder ver por aquí que vamos a tener todos estos tornillitos que están de este lado. Podríamos llamar lo que es toda la parte de entradas, donde vamos a tener y vamos a controlar nuestra fuente de alimentación. Y luego en la parte de arriba tenemos las salidas, lo que son los NACs. ¿Sí? Esta fuente de alimentación tiene 4 NACs en cualquiera de sus versiones, de 6 amperes, de 8 amperes. Tiene 4 NACs, es decir, la capacidad total de la fuente, que fuera de 6 amperes o de 8 amperes, está dividido en 4 salidas. Vamos a platicar más adelantito cómo vamos a controlar y qué podemos hacer con esta fuente de alimentación. Por aquí en la tarjeta nosotros vamos a poder ver de qué capacidad tenemos, si es de 6 amperes, si es de 8 amperes, eso es importante porque con eso nosotros vamos a definir cuántos dispositivos audiovisuales, que es para lo que la queremos, para alimentar principalmente, no es la única aplicación, pero vamos a definir cuántos dispositivos audiovisuales le vamos a colocar. Todo eso lo vamos a ir platicando. Algo importante que también tiene la fuente de alimentación es que tiene todos estos LEDs, entonces nos van a indicar cualquier falla. Vamos a poder ver físicamente, si abrimos el gabinete del equipo, vamos a poder ver qué es lo que está sucediendo con él.
Otra de las cosas importantes que tenemos aquí, o de las más importantes diría yo, es la configuración de los deep switches. Esta fuente de alimentación no nada más sirve para 24 volts y ya la conecté y se encendió el dispositivo, sino que tiene varias aplicaciones, que es precisamente lo que vamos a platicar aquí. ¿Y cómo las vamos a cambiar? ¿Cómo las vamos a configurar? Moviendo esos switches. Toda la guía de cómo van esos switches, bueno, obviamente viene en el manual, en la guía del manual. Aquí vamos a comentar algunas cosas de las que se pueden hacer, pero no son las únicas. Realmente es una fuente de alimentación pues un tanto sofisticada y puede hacer algunas cosas bastante interesantes. Entonces vamos a platicarlas aquí. Esta fuente de alimentación, cuando la trabajamos con sistemas inteligentes o direccionables, siempre le podemos poner un módulo de monitoreo. Como se ve en la imagen, se lo podemos poner encima y ya trae el espacio para poder atornillarlo. Y cuando yo compro la fuente de alimentación, pues ya trae incluso sus conectores, donde yo los puedo ir colocando, ¿vale? Sus tornillitos, y entonces queda encima de la fuente y entonces queda muy bien colocado. Y ya yo estoy mandando esas señales hacia el panel de incendio. Estoy indicando si hay una falla de 120 o si las baterías están fallando, si no hay una resistencia a fin de línea, dado que tenemos salidas NAC, donde vamos a conectar audiovisuales. A cada una de esas salidas le vamos a poner una resistencia a fin de línea. Si no se ve esa resistencia a fin de línea, te lo va a mandar de regreso hacia el panel. Te lo va a estar avisando. Entonces, es muy importante que cuando instalemos esta fuente de alimentación, siempre esté cerca o esté lejos, siempre le pongamos un módulo de control para que podamos saber qué es lo que está sucediendo con la fuente de alimentación. ¿Vale? Entonces, por eso lo mencionamos desde el inicio, para que eso no se nos olvide. Ya después, todas las configuraciones que hagamos, no importa, pero siempre monitorear las fuentes de alimentación con un módulo de monitoreo y llevar toda esa información al panel. Esto es muy, muy importante. Y también cómo lo vamos a conectar. Aquí viene el diagrama, que lo tomamos directamente de nuestro manual. Tenemos nuestro lazo inteligente, el SLC, que vemos aquí a la derecha. Esa es la comunicación que hay. Puedo tener muchos dispositivos dependiendo del panel que yo esté utilizando. Puedo tener 99 módulos, 99 detectores o más, 156 si es un lazo más grande. 156 módulos, 159 módulos, 159 detectores. Voy a tomar uno de ellos, que es este módulo, una dirección, y entonces lo voy a conectar aquí. No olvidar que le tengo que poner una resistencia de fin de línea y toda la información o los problemas que pudieran existir en la fuente, si es que se llegan a dar durante toda la vida útil de la fuente, pues se van a activar aquí en este switch auxiliar de problema y entonces eso lo vamos a mandar hacia el panel de control. Entonces, bueno, no olvidar, eso es de las cosas importantes que tenemos que hacer con esta fuente de alimentación. Preguntan por aquí que si estas fuentes están disponibles en 110.220. Sí, sí. Lo que hay que hacer es seleccionar el modelo. Del modelo que yo estoy seleccionando, si le pongo una E al final, entonces ya es la de 220. Entonces hay países donde es 220, hay donde es 110. Entonces ya ustedes deben de seleccionar la correcta. Porque si no, bueno, pues no les va a funcionar, ¿no? Entonces sí, al final lleva una E. Toda esta información viene ahí en el manual de instalación. Todo eso ahí lo especifica. Entonces les recomiendo que si tienen duda o antes de diseñarlo, también echen un ojo al manualito. Viene muy, muy bien explicado y en orden cómo debemos de configurar. Dentro de las características principales, dice que cuenta con la capacidad de sincronizarse con estrobos y sirenas de System Sensor, Wheelock y Gentex. System Sensor, pues es una marca local de nosotros, de Honeywell. Prácticamente es la misma empresa, nada más que es nuestra división, que precisamente fabrica audiovisuales, no nada más para nuestras marcas, sino para otras diferentes marcas. Pero también Wheelock y Gentex, que son marcas diferentes, también pueden ser sincronizadas con nuestra fuente de alimentación. Ahorita vamos a hablar exactamente de la sincronización, es parte de los temas que vamos a revisar aquí. Dice que bueno, tenemos un modelo de 6 amperes, de 8 amperes, a 24 volts. Ahorita vamos a revisar cuáles son esas características. Y lo que había comentado al principio, tenemos 4 salidas NACS, clase A o clase B. Entonces, vamos a utilizar una pequeña tarjeta CINAC si lo queremos hacer clase A. Es decir, que cada una de las salidas tenga un retorno para tener pues doble salida. Y podamos tener garantizado que si se llega a cortar el cable, bueno, pues tenemos 2 rutas para poder llegar a esa fuente de alimentación. Eso es clase A prácticamente.
Otras características, bueno, carga baterías de 7 a 18 amperios, tiene contactos de relevador para problema de alimentación, ya lo vimos, donde lo vamos a ir a conectar a nuestro módulo monitor. Si se va la luz, bueno, pues nos va a avisar. Le podemos poner un retardo. La verdad es que como tenemos baterías, no nos importa mucho si la luz se va por 15 minutos. Es importante, pero no queremos saberlo. Pero si ya se va por más de 2 horas, entonces sí tenemos el problema porque las baterías ahora sí ya se están descargando. Y es importante pues que se solucione el problema de la corriente alterna que estamos alimentando. Entonces podemos poner ese retardo de 2 horas. Muy recomendable ponerlo para no estar teniendo muchas alarmas, sino nada más cuando ya es necesario. Tiene ahí una pequeña salida auxiliar que realmente la utilizamos de referencia, es muy pequeña, 500 mA. Ahorita vamos a ver cómo la aplicamos. Ya vimos los módulos pueden ser montados en el mismo gabinete. Eso ya vimos cómo lo montamos. Pero vamos a platicar y vamos a entrar en esencia en lo que sí queremos explicar de esta fuente de alimentación. Y sincronización por NACs. Hablamos de que tenemos 4 NACs. Cada uno de los NACs, cuando yo lo active, va a mandar 24 volts, nunca tiene energía, ese es el concepto de un NAC, nunca tiene energía, pero cuando hay alarma, entonces sí avienta 24 volts, prácticamente es lo que queremos. Pero nosotros podemos agregarle una característica extra a estos 24 volts. Le puedo agregar una sincronización de estrobos, es una pequeña señal ahí invertida, realmente es un apagado o un volteo, dependiendo de qué estrobo estemos utilizando. Puede ser una inversión de polaridad o puede ser simplemente un pequeño apagado. Y va a ser una guía. ¿Para qué queremos esto? Para que todos los estrobos prendan exactamente del mismo modo. ¿Por qué? Porque la norma nos dice, tanto en FPA, nos recomienda que sigamos lo que dice ADA, y es que no podemos tener estrobos desincronizados. Debemos de tener todos los estrobos que prendan exactamente igualitos dentro de la misma zona. Si yo tengo un área muy grande que tiene 3, 4, 5 estrobos, y una persona puede verlos y los ve desincronizados, existe la posibilidad de que le dé un ataque epiléptico. Entonces, una de las razones por las que debemos de sincronizar siempre en todos nuestros proyectos es esa, para que no le vaya a pasar eso a alguien. Entonces, lo que debemos de hacer es activar esa capacidad. A través de un NAC yo puedo decir que se sincronicen los estrobos. Simplemente habilito esa capacidad que tiene la fuente de alimentación para enviar sincronización de estrobos. Otro tipo de sincronización que también tiene esta fuente de alimentación es sincronización, pero de sirenas. Es decir, puedo mandar un pulso cuadrado, ¿sí? Va encendiendo y apagando. Hay de diferentes tonos que me pueden dar los paneles de incendio, y las fuentes de alimentación no es la excepción, también pueden generar estos tonos. La misma fuente de alimentación puede hacerlo, si yo lo habilito, si lo configuro con los switches. ¿Esto qué va a pasar? Bueno, porque la sirena va a sonar de manera diferente cada vez, dependiendo de cómo yo lo haya configurado. Le puedo poner un tono temporal y entonces va a sonar, esos pulsos tienen un tiempo y va generando un sonido. Eso lo podemos hacer con las fuentes de alimentación. Pero hay un pequeño detalle con esto, y es importante mencionarlo. Lo que dice aquí, una fuente de alimentación a través de un NAC no puede hacer las dos funciones al mismo tiempo. O realiza una o realiza la otra. Entonces, yo sincronizo todos para que sean estrobos en un NAC, o sincronizo todo para que sea sonido, pero no puedo hacer las dos cosas. Y otra cosa importante es que las 4 salidas están divididas en el NAC 1 y 2, trabajan en conjunto. Si sincronicé el NAC 1 y 2, van a trabajar con estrobos. El NAC 3 y 4 puede ser estrobos o puede ser sonido o viceversa, pero trabajan en pares. Entonces el 1 y el 2 siempre van a trabajar de la misma configuración que le hayamos puesto, y el 3 y el 4 la misma configuración que le hayamos puesto. Entonces es muy importante, trabajan juntos. Vamos a ver algunos ejemplos de esto. Si yo estoy utilizando una estroboscópica, sirena con estrobo, perdón, la que vamos a platicar también en un momento más, la P2RL, esta trabaja con un solo hilo, un par de hilos, pues, una sola conexión de 24 volts, y ahí debe de venir la señal de sincronización y la de sonido. Pueden venir, el problema es que la fuente no la genera. Entonces, ahí tenemos un problema. En la P2R, o yo configuro para que sincronice estrobos, o yo configuro para que suene de lo que viene de la fuente. Esa es la capacidad de la fuente. Como dice aquí, recibirá solo una de las dos posibles señales de sincronización del panel. El P2RL puede generar su propio tono audible. Es decir, yo lo que puedo hacer es conectarle los 24 volts con la señal de sincronización de estrobo. Entonces todos mis estrobos que conecte ahí van a estar sincronizados. Y en cuanto al audio, me voy a cada uno de los dispositivos audiovisuales y le pongo ese pequeño switch que dice ahí Audio Select. Yo le puedo poner que suene tono temporal o algún otro tono codificado.
o simplemente puede quedarse en continuos. Entonces no tendría yo ningún problema porque puedo yo configurar el sonido, lo va a generar el mismo dispositivo y el estroboscópico, eso sí me lo está mandando la fuente de alimentación, la FCPS. Existe otro modelo, el P4R, en este caso, como ustedes lo pueden ver en los tornillitos que están aquí abajo, aquí sí tengo dos entradas, una para el estrobo y otro para la sirena. Entonces, lo que pudiera yo hacer es, como lo vemos en el ejemplo aquí arriba, ocupar uno de los NACs para alimentar exclusivamente el estrobo con la señal de sincronización de estrobo y el otro con la señal de audio. ¿Vale? Estaría ocupando yo dos NACs, dos conexiones, doble cableado. Esa es la ventaja que me puede dar la P4R al respecto de la P2R. Pero si yo no tengo eso, no quiero utilizar dos NACs, existe también un módulo que tenemos en System Sensor que se llama el MDL3. Entonces yo puedo configurar la fuente de alimentación para que no saque ni configuración de sincronización de estrobo, ni de sonido, ninguna de las dos. La señal viene vacía, como se ve aquí en la primera parte. Meto este modulito, entonces este modulito sí es un generador, por eso dice aquí Master. Y entonces lo que va a hacer es, este módulo sí puede hacer las dos cosas. En la señal de salida del módulo sí vamos a tener sincronizados estrobos y vamos a tener sincronizados sirenas, porque esa es la capacidad de este módulo. ¿Vale? Entonces, échale un ojito ahí al MDL, prácticamente es un generador y lo podemos conectar en las salidas de estas fuentes si así lo requerimos y de una vez te sincroniza todo, para que no tengas ningún problema de estar configurando esta parte. Entonces aquí estamos viendo las tres opciones que pudiéramos tener para hacer sincronización de audio o de las luces estroboscópicas. Vimos también en las características principales que la fuente de alimentación tiene 6 o 8 amperes, dependiendo de la que yo compre. Si compro la de 8 amperes, entonces yo tengo 4 salidas, lo voy a dividir. Yo tengo esos 8 amperes para dividirlos en 4 salidas. Cada una de esas salidas tiene una capacidad de 3 amperes. Pero lo que yo realmente tengo son 8 amperes, entonces yo tengo que dividirlo. Nunca voy a llegar a 12 amperes porque la fuente nada más me da 8. Entonces voy a repartir los 8 amperes que tengo en las 4 fuentes. El máximo que le puedo dar a cada una de esas salidas es de 3 amperes. Entonces esto va a requerir un diseño que lo vamos a ver en un momento más. ¿Cómo hacemos ese diseño? La verdad es que está sencillo. Algo muy importante que hay que recordar en estas fuentes de alimentación es que hay dos modos de utilizarla, modo continuo y modo periodo corto, podemos hacer la traducción así. Y hay que entender, si nosotros vamos a aplicar una u otra forma, eso nos va a impactar en la cantidad de amperes que realmente vamos a utilizar. Vamos a tratar de explicarlo de esta manera. Modo continuo es, yo tomo una fuente de alimentación, la activo y voy a estar energizando, por ejemplo, sensores de CO2, o pueden ser detectores de 4 hilos, o puede ser cualquier otra cosa que necesita tener la carga constante. Va a estar trabajando 24 horas, 7 días de la semana, 365 días del año, y por lo tanto eso se denomina modo continuo. Muy importante, si mi fuente es de 8 amperes y la utilizo en modo continuo, baja 6 amperes, no tengo 8 amperes. Eso hay que entenderlo. Si la voy a utilizar más de una hora en modo continuo, entonces ya pasé a ese modo y no puedo utilizar completamente todos los amperes que yo tenía ahí considerados. La de 6 amperes igual, si la voy a utilizar en modo continuo, baja a 4 amperes. Entonces, tener cuidado a la hora de hacer nuestros diseños. Si la vamos a utilizar para alimentar estos equipos que requieren alimentación constantemente, nos baja la capacidad de amperaje. Muy importante porque luego es un error común y luego pues parece ser que los dispositivos ya no están funcionando, o se apagan, o van y vienen, entonces ahí podemos tener un problema. Entonces es una consideración muy importante de diseño. En periodos cortos o short term, como dice por ahí el manual, eso significa que la voy a utilizar pues principalmente para audiovisuales. Nosotros no tenemos las alarmas encendidas constantemente, solamente se encienden por 10, 15, 20 minutos en lo que es una evacuación, una prueba, un simulacro y apagamos después nuestra fuente de alimentación. Entonces eso se denomina que es un periodo corto. Ahí sí, si mi fuente es de 8 amperes, uso los 8 amperes. Si es de 6 amperes, uso los 6 amperes. ¿Vale? Entonces es muy importante entender esta parte del modo continuo o de periodos cortos. Una característica interesante de esta fuente de alimentación es que tiene dos entradas, como vemos ahí en la imagen, input 1, input 2. La input 1 controla las dos primeras entradas, las rojas que vemos, la 1 y la 2, el NAC 1 y el NAC 2. Si esa input 1, como se ve en la imagen, le pongo 24 volts, entonces la salida 1 y 2 van a aventar 24 volts. Si le quito los 24 volts de la entrada, se apaga la salida, son como un controlador. Está controlando que la salida se enciende o que la salida se apague. Esa es la manera de poder encender la fuente.
Si yo no conecto las entradas, la fuente de alimentación no va a mandar ninguna clase de energía. Y lo mismo, la input 2 va a controlar la salida 3 y la salida 4. ¿Vale? Y eso nos da ciertas características que vamos a poder utilizarlas de varias formas y es lo que vamos a revisar aquí. Un ejemplo, yo tengo un panel de incendio que puede tener 4 salidas, mis 4 NACs, ya sea un Notifier o un Farlight, cualquiera de ellos. Y vamos a poner el ejemplo de que yo estoy ocupando los NACs. Estos paneles tienen 6 amperes de salida, que yo los puedo utilizar en mis salidas NACs. De pronto yo le conecto muchas audiovisuales, y entonces en el NAC 1 ocupo 2 amperes, como se ve ahí, y luego en el NAC 2 ocupo otros 2 amperes, y en el tercero ocupo 1 ampere, ya ocupé 5 de los 6 amperes. Ya se me está acabando mi panel de incendio en su capacidad de NACs, ya no puedo notificar más, y a lo mejor me faltan todavía un montón de audiovisuales que yo quiero conectar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues en el NAC que está ahí, el cuarto le queda todavía 1 ampere, de los 6 amperes que quedaban, bueno, me queda uno solo, eso es todo lo que tengo. Lo que puedo hacer es conectar ese mismo NAC directamente a una fuente de alimentación, puenteo las dos entradas, y entonces lo que estoy consiguiendo es una salida de 8 amperes. Esta es la manera en cómo yo puedo amplificar un solo NAC. Si el NAC 4 del panel se enciende, se va a encender también la fuente de alimentación, y en lugar de aventar 1 ampere, la estoy amplificando, la estoy convirtiendo a 8 amperes. Yo puedo ponerle a cada uno de los NACs una fuente de alimentación para darle más amperaje y poder tener muchos más dispositivos audiovisuales. Igual, si yo quiero que ese NAC no nada más sea de 8 amperes, quiero 16 amperes porque es toda una planta de producción y, bueno, todo se va a encender al mismo tiempo. Entonces, yo puedo hacer esto. Puedo conectar a un NAC, puede ser el control de cuántas fuentes de alimentación yo requiera para mi proyecto. Puede ser grandes distancias o muchos dispositivos o la combinación de dos. Entonces, puedo llegar a requerir esto que estamos viendo en la imagen. 8 amperes a conectar dispositivos con los que yo voy a alimentar 8 amperes cada fuente, o sea, 16 amperes, lo cual suena muchísimo, ¿sí? Es para cuando tenemos proyectos muy grandes con muchísimas audiovisuales. Y lo más importante, el NAC, los NACs de los paneles pueden generar sus propios tonos de sonido o puede generar sincronización de estrobos. Bueno, puedo seleccionar igual una de ellas, no las dos al mismo tiempo, pero alguna de ellas y la puedo transmitir hacia las fuentes. Las fuentes tienen la capacidad de repetir la señal de sincronización que viene del panel. Y entonces todos los audiovisuales que estén conectados al panel o a las fuentes de alimentación van a tener la misma sincronización. Por ejemplo, de estrobos o podría ser de sonido. Entonces, eso es lo importante al hacer esta conexión tipo NAC, que va a obedecer todo lo que esté saliendo del panel, del NAC, se va a estar reflejando en las fuentes de alimentación y se van a comportar exactamente igual. Muy importante no olvidar cuando hacemos ese tipo de conexión, ese puentecito que se ve ahí entre la entrada y la entrada de sincronización, hay que hacerla para que la fuente de alimentación obedezca o respete todo lo que viene desde el panel. Si el panel viene sincronizado de estrobos, bueno, pues esa señal va a llegar a través del NAC, hacemos este puentecito, y entonces con eso la fuente de alimentación en sus salidas, que están acá, pues se va a comportar exactamente igual. Pero no olvidar ese puentecito para que la fuente de alimentación trabaje como esclavo. Obviamente también hay que configurar los switches para que trabaje como esclavo. Ese circuito que vimos antes, la recomendación es no rebasar más allá de 500 metros. Si las fuentes de alimentación están mucho más lejos, como en este ejemplo que podemos tener aquí, ya valores mayores a 1 kilómetro, 2 kilómetros, en el cableado del SLC inteligente de los paneles, podemos llegar incluso hasta 3000 metros. Bueno, pues a lo mejor voy y pongo esa fuente de alimentación hasta allá. ¿Cómo la controlo? Pues no voy a mandar una señal del NAC, sino voy a llevar un módulo de control, como lo vemos aquí en la imagen. Entonces, cuando yo quiera que se activen las audiovisuales de esa zona que está allá muy lejos, o sea, un almacén, un área de producción que está muy lejos de donde está el panel, no importa, yo pongo esa fuente de alimentación, la conecto al 127 local que me asignen por ahí, y simplemente le pongo un módulo de control que viene el cableado del SLC, que puede venir hasta de 3000 metros. Lo que va a suceder es que el panel manda la señal a través del módulo de control, se enciende la fuente de alimentación y con eso ya tenemos pues las audiovisuales encendidas a través del módulo de control. Puede ser, como ya platicamos, que la fuente de alimentación FCPS tiene dos entradas. Entonces yo puedo dividirlas, a lo mejor el primer módulo enciende esa salida de 4 amperes para audiovisuales que están en el almacén 1,
Entonces, si hay una alarma en el almacén 1, bueno, pues se va a encender las audiovisuales del almacén 1. Si hay un almacén 2, entonces el otro módulo de control que se ve abajo va a controlar las otras dos salidas, las 3 y 4, y solo se va a encender cuando haya un problema en el almacén 2. Estoy haciendo una notificación selectiva. Entonces, esa es una de las maneras que yo puedo configurar estas fuentes de alimentación. Muy importante aquí, a través del SLC, obviamente no va la señal de sincronización, no puedo yo mandarla a través del SLC, pero lo que sí puedo hacer es que mi fuente de alimentación trabaja como máster, entonces yo le configuro los switches y puedo generar sincronización de audio o sincronización de estrobos y ponerlo en las salidas. Entonces no está conectada con la sincronización que tiene el panel, que pueden tener los dispositivos que están conectados directamente al panel. Pero no importa, porque como ya están lejanas, la norma no me pide que realmente sea exactamente la misma sincronización. Ya está tan alejado que debo de tener sincronización, pero no significa que todos los dispositivos del sistema estén sincronizados al mismo tiempo. La sincronización es por zonas. Entonces, toda una zona debe estar sincronizada, pero no quiere decir que todo el sistema esté encendiendo y apagando al mismo tiempo en sus estrobos o que suene igual, ¿no? Por las distancias, ahí es una ventaja. No tengo que hacerlo obligatoriamente. Entonces, haciéndolo a través de módulos y con esta fuente de alimentación, también yo puedo hacerlo. Este es otro ejemplo de aplicaciones de la FCPS. Puedo yo tener mi panel de control, perdón, de incendio. Y lo que voy a hacer es, vamos a suponer que aquí tengo un edificio de 6 niveles y entonces por eso yo tengo 6 módulos de control que están controlando 6 grupos de audiovisuales cada uno. Yo quiero que cada uno de ellos se encienda de forma específica en algún momento. No quiero que todos se prendan al mismo tiempo. Entonces esta sería la configuración. Pero esos módulos de control obviamente necesitan una fuente de alimentación. Estaremos utilizando la FCPS. Y lo que haría yo es puentear sus dos entradas para que siempre esté mandando energía. Pero aquí la pregunta es, ¿está trabajando en modo continuo o en periodos cortos? Y de repente surge la duda, porque la fuente de alimentación ciertamente siempre está encendida y siempre está conectada, pero no tiene carga. ¿Por qué? Porque los módulos de control pues, prácticamente están cerrados, no están dejando pasar energía. Solo dejan pasar energía cuando hay una alarma. Por lo tanto, estaremos hablando de que esta fuente de alimentación está trabajando en periodos cortos y por ende, si la fuente es de 8 amperes, considero los 8 amperes, no 6. Aquí, en este caso, no se me reduce, a pesar de que la fuente de alimentación siempre está conectada. ¿Por qué? Porque no tiene carga. Solo hay carga los 15, 20 minutos que hay notificación y luego se vuelve a apagar. Entonces, esta es otra de las aplicaciones que podemos hacer con la FCPS. Importante, cosas de lo que ya platicamos, podemos sincronizar System Sensor, Gentex o Wheelock, son las que están autorizadas. Si hacemos, como dice, más de 1 hora de operación continua, entonces sí perdemos 2 amperes en cada una de las fuentes, dependiendo de qué modelo estemos utilizando. Ya lo vimos, las entradas trigger, la input 1, input 2, sirven para activar las salidas de la fuente de alimentación. Esos valores deben de venir, valores de voltaje de entre 9 y 32 volts. Entonces puede considerar, no tiene que ser exactamente 24 volts, puede haber ahí una pequeña diferencia, una pequeña caída de voltaje, no importa, de todas maneras la está recibiendo. Si quiero convertirlos en clase A, la salida de los NACs, utilizo la tarjeta SINAC, como ya lo habíamos visto. Y bueno, tiene ahí la fuente de alimentación de 500 mA, ciertamente no es supervisada, pero vamos a estar supervisando también con el módulo monitor y con los módulos de control. Eso sí tiene su supervisión, si lo conectamos ahí no va a tener ningún problema. Y como ya vimos, si queremos mandar alarmas de esa fuente de alimentación a un panel de control, bueno, pues vamos a agregarle un módulo monitor siempre y cuando el sistema sea inteligente o direccionable. Aparte de estas fuentes que ya vimos, está la HPFF, la de 8 amperes y la de 12 amperes. También son productos, la operación es exactamente la misma, no lo vamos a revisar ejemplos porque ya es exactamente lo mismo. Entonces, todo lo que acabamos de hablar de la fuente de alimentación de 6 amperes, la FCPS y la FCPS de 8 amperes, es exactamente lo mismo, esta de 8 amperes y esta de 12 amperes. ¿Vale? Entonces, para que lo tengan en cuenta, tenemos una versión pues, más potentes, pero la operación es exactamente lo mismo, tienen 2 entradas, tienen 4 salidas, va a funcionar igual, le podemos poner módulos de monitoreo, es exactamente lo mismo, pero con algunas características muy pequeñas diferentes que vamos a comentar aquí. Una de ellas es que estas fuentes de alimentación no nada más sincronizan con System Sensor, Wheelock, Gentex, sino también las marcas Faraday y Amseco, lo cual, bueno, pues nos da un poquito más de posibilidades. Hay versiones, como decía, de 8 amperes, de 12 amperes. Igual puedo configurar las salidas SNAC, que todas sean clase B, igual que la anterior, o aquí sí puedo tener clase A,
O puedo tener una clase B más una clase A, o le agrego una tarjeta extra y entonces puedo tener las 4 clase A. Que eso significa que mi salida del NAC va a tener un retorno. Pero en ese caso sí necesito una tarjeta adicional. Igual cada una de las salidas de estas fuentes de alimentación son 3 amperes, entonces es idéntica a la anterior. Su cargador de baterías puede trabajar con baterías de 7 a 26 amperios. Muy importante es que siempre que yo voy a diseñar esto y quiero saber qué baterías le voy a poner, eso hay que calcularlo. Ahorita vamos a ver el calculador. Siempre hay que calcular, no le pongo las que se me imaginó, las que siempre le he puesto, no, eso hay que calcularlo siempre, si no estamos haciendo un diseño fuera de norma. Igual tiene sus contactos C para alarmas, igual si se va la luz, podemos poner un retardo de 2 horas, dentro de 2 horas me avisa que ahora sí ya se fue la luz, ya vayamos viendo cómo lo vamos a solucionar, porque si no, después de 24 horas, pues las baterías se van a apagar. Bueno, tiene su radio auxiliar, ya lo comentamos por ahí, y que los módulos de monitoreo de los paneles, ya sea Notifier, Firelight, podemos conectarlos en el mismo gabinete. Y bueno, vamos a hablar del calculador brevemente, vamos a hacer un pequeño ejemplo, porque nos gana el tiempo, estas presentaciones son un poco pequeñas, pero lo que sí quería comentarles es esto que vamos a revisar, este pequeño software, vamos a configurar una fuente de alimentación FCPS, existe para Notifier, Notifier se llama Drag and Drop, y en Firelight se llama LightCalc, es exactamente lo mismo, solamente que el Drag and Drop trae los modelos de audiovisuales que se utilizan para Notifier, hay algunas diferencias con respecto a los de Firelight. Vienen exactamente los modelos de Firelight. Entonces, sí hay una diferencia entre los dos softwares. Entonces, funcionan igualito, pero sí hay diferencias dependiendo de la línea de fuego que estemos utilizando. Y bueno, lo que les decía, no olvidar que las baterías para estas fuentes deben de ser calculadas y para eso tenemos unos calculadores que son unos macros de Excel, donde ustedes llenan toda la información y les dice automáticamente y muy sencillo, en menos de 3-4 minutos ya les dijo exactamente qué baterías ustedes necesitan. ¿Qué necesitan tener? Pues toda la información de su proyecto, cuántas audiovisuales le van a colocar a una fuente de alimentación y con eso te dice qué baterías necesitas. Entonces, no es nada complicado. Esos calculadores los podemos descargar de las páginas de nosotros, tanto de Firelight como la de Notifier, están disponibles gratis, no se necesita nada especial. Simplemente buscar calculadores de baterías. Pero bueno, vamos a hablar del drag and drop. Entonces yo ya tengo aquí abierto el de Firelight, que es el LightCalc. Exactamente el mismo ambiente. Y bueno, vamos a tratar de entender de qué se trata aquí. Primero, lo que yo debo de hacer es seleccionar la fuente de alimentación. Si estamos hablando de Firelight, bueno, pues me van a aparecer todos los modelos de paneles o fuentes de alimentación que yo puedo considerar y con eso voy a hacer el cálculo de los NACs. ¿Vale? Entonces, en este caso, nosotros estamos hablando de fíjense, aquí están las fuentes de alimentación, las que hablábamos, las de 8 y de 12. Pero ahorita la que queremos utilizar nosotros es la fuente de alimentación de 8 amperes, vamos a trabajar con ella. Si se fijan, aquí aparecen unas pestañas, entonces al seleccionar yo esa fuente y tiene NAC 1, NAC 2, NAC 3, NAC 4. Y todo lo que yo veo aquí abajo es el circuito que yo estoy creando a partir de ese NAC. Finalmente un NAC pues, es un cableado donde yo voy a colocar así como focos, como en cadena o daisy chain, voy a colocar todas mis audiovisuales. Me indica aquí una distancia y un calibre de cable. La distancia está en pies, muy importante, no son metros, son pies. Entonces, yo voy a ir colocando aquí mis dispositivos audiovisuales, pero con la separación que tienen físicamente. Yo previamente debía haber hecho mi diseño, ya sea a qué distancia está un estrobo del otro y del otro y del otro, ya tengo yo todas las distancias. Entonces, así lo voy a ir colocando yo aquí. Si no tengo el diseño, la verdad es que no puedo hacer este cálculo. Y aquí arriba algo muy importante es, yo puedo seleccionar el calibre del cable y si se fijan, cuando lo muevo, se mueve la imagen que está aquí, de estos cablecitos. Entonces, si le pongo 18, pues el calibre es más delgado. Si le pongo calibre 10... el cableado se vuelve más grueso, pero me dice aguas, el calibre 10, pues no todos los dispositivos puedes conectarlo, entonces hay que tener cuidado. Un calibre 12 puede ser algo muy bueno, un calibre 10 pues ya también es un cableado muy costoso porque el cable es mucho más ancho. Entonces bueno, vamos a colocar ahorita calibre 18, vamos a suponer que yo ya tengo mi diseño. ¿Qué es lo que viene aquí abajo? Yo voy a buscar modelos de estrobos, sirenas o sirenas con estrobos o dispositivos, campanas también, dispositivos que trabajan a 24 volts y que me sirven para hacer notificación en un sistema de incendio. Aquí vienen todos los modelos posibles de Firelight y de System Sensor. Entonces yo puedo seleccionar aquí uno. Como ven, vienen muchísimos. Entonces hay que seleccionar primero cuáles son el que yo quiero trabajar, el que me sirve. En este caso yo lo que voy a hacer es trabajar el modelo P2R, que es el que estábamos trabajando aquí en la presentación. Entonces el P2R pues hay diferentes modelos y capacidades. Yo voy a tomar primero un P2R de 15 candelas, ¿vale?
Entonces tiene un consumo de corriente. ¿Qué es lo que hago? Jalo el dispositivo y lo pongo, pues el primero estaba a lo mejor a, recordemos que estamos en pies, entonces 25 pies, a lo mejor hay otro que está ahí juntito, entonces ahí lo pongo bien pegadito. Otros sí están un poquito más lejos en este lapso de los 500 pies, están más o menos a esta distancia, uno estaba aquí como que a 70 pies, otro está a 100 pies, otro está a 150, luego tengo un espacio grande que a lo mejor no hay nada, y entonces le pongo aquí, estaba a 250 pies y a lo mejor ahí hay varios. Si se fijan, lo que está sucediendo aquí arriba es, estoy acabándome la corriente, me está diciendo qué corriente estoy gastando, y se va llenando en azul, tengo hasta 3 amperes, y en total de la fuente tengo 8 amperes. Entonces este es pequeñito, puedo poner muchos y tiene bastante capacidad. Incluso si yo quiero poner muchos, pues le voy a poner aquí, quiero que me pongas 6 dispositivos separados por, está en pies, 20 metros, perdón, 20 pies, son como 6 metros cada uno, entonces me los pone automáticamente. Pero ¿qué fue lo que sucedió aquí? Me dice que ya tengo un problema, no va a funcionar. Cuando me está marcando en rojo es que hay algún problema y algo no va a funcionar ya bien. No van a encender las audiovisuales o van a encender lento, de plano encienden un rato y luego se apagan. Estoy haciendo una conexión, una instalación en la que algo no va a funcionar bien. Eso es lo que me indica en esta señal roja. Vamos a revisar. Dice que tengo 3 amperes. Todavía me queda todo 1.5 amperes, entonces ese no es el problema, la fuente de alimentación todavía tiene. Pero el problema está aquí abajo. Ya tengo una caída de voltaje. ¿Por qué está sucediendo esto? Por el calibre del cable y la cantidad de dispositivos que estoy poniendo. Ya lo estoy cargando mucho. Entonces tengo dos opciones. Le puedo quitar dispositivos con esta de aquí. Puedo ir borrando cada uno de ellos. O puedo cambiar el calibre del cable. A lo mejor me muevo a 16 y entonces con eso ya quedó mi circuito bien. Pero el requerimiento va a ser que yo instale este NAC con un calibre de 16, ya no 18, para que pueda funcionar correctamente. Y con eso ya tengo mi NAC. El primero, si quiero conectar más NACs, pues voy haciendo lo mismo, voy jalando dispositivos, lo voy llenando, así hasta que termine lo que yo había considerado, o de plano el sistema me detenga y me diga, ¿sabes qué? Le estás poniendo demasiados, entonces o cambias el cable o le pones menos dispositivos. Mismo caso, ya llegué yo aquí a esto, a lo mejor si con un calibre 16 se arregla, ¿no? Le puse muchos, entonces a lo mejor tengo que ir con un calibre 14, lo cual ya me puede costar. Entonces aquí es donde yo tomo la decisión, si van a ser menos dispositivos o le pongo un calibre más grueso, si es decisión mía como instalador. ¿Vale? Entonces así yo voy a tener la información de mis 2 NACs y lo puedo hacer hasta los 4 NACs de esta fuente de alimentación. Esa es la forma en cómo funciona el drag and drop. Por aquí me da la opción de convertirlo a Excel. Todo lo que yo acabo de hacer en este momento lo puedo salvar como un archivo y tenerlo por ahí, pero también me sirve esto como memoria técnica para un proyecto. Entonces, si se fijan aquí en el Excel, pues ya yo tengo toda la información de la cantidad de dispositivos que le puse, los puse todos de 15, de 15 candelas, y me dice que en calibre 18 realmente se me baja el voltaje, no debería de bajar de 16, es lo que es la recomendación que hacemos nosotros como fabricantes de la fuente, no estar por debajo de los 16 volts. Si se empieza a caer el voltaje hasta este nivel, entonces yo debería utilizar un calibre 16, como lo vemos aquí. ¿Vale? Entonces, por ahí va la recomendación. Prácticamente esta información que está aquí, bueno, pues les va a servir para que la puedan utilizar como memoria técnica para mostrársela a su cliente. ¿Vale? Entonces, esas son las capacidades del drag and drop. Y bueno, lo puedo salvar. Entonces no lo vamos a hacer. Entonces, básicamente eso es lo que hace drag and drop. Vamos a pasar al otro tema, que es un tanto cortito, pero sí es importante revisarlo, y es la serie L. La serie L es una nueva línea que vamos a sacar hace 2 meses, de tanto estrobos como sirenas y combinaciones. Vamos a ver qué tenemos por ahí. Y vamos a ver cuáles son sus ventajas que tenemos de esta nueva línea de audiovisuales. En esta línea de audiovisuales vamos a tener que son dispositivos de interiores a 2 hilos, que prácticamente la línea P2R es una actualización, le estamos poniendo algunas características nuevas.
Estamos hablando de estrobos, sirenas, sirenas con estrobo, o bocinas, bocinas con estrobo. Eso es para sistemas de audio cuando tenemos mensajes grabados. Tenemos también las bocinas. Campanas que tienen otro sonido, campanas con estrobo también, y sus accesorios. Tenemos sirenas compactas, estrobos más compactos, sirenas con estrobo compactos. Tenemos las campanas con estrobos también más pequeños y una bocina de 8 pulgadas que también tiene unas características interesantes que vamos a revisar aquí rápidamente. ¿Cuáles son los beneficios que nos da esta nueva línea? Bueno, una de ellas es el consumo de energía. El consumo de energía de cada uno de estos dispositivos es menor, lo cual es una gran ventaja, porque le puedo poner más con la misma fuente, o voy a necesitar en mi proyecto menos fuentes de alimentación, no sé, me puedo ahorrar cableado, me puedo ahorrar muchísimas cosas. Entonces, dependiendo, ahorita vamos a ver algunos ejemplos de eso. Estandarización, con un modelo yo puedo tener muchas más opciones. Antes había, por ejemplo, un estrobo de alta candela y otro de baja candela, entonces seleccionaba uno, seleccionaba el otro. Ahorita yo selecciono un solo modelo y con eso puedo tener un estrobo desde 15 candelas hasta 185 candelas en un solo dispositivo. Eso no existía antes. Esta nueva línea pues es parte de lo que ofrece. Y vamos a ver que también tenemos pues nuevos tamaños, nuevas ventajas, más espacio para conexiones, etcétera, etcétera. Entonces, como decíamos, un nuevo diseño un tanto más compacto, sobre todo hacia el frente. El lente es un tanto más pequeño. Incluso también la caja roja es un poco más pequeña. Es algo que, según nos comenta System Sensor, era un requerimiento de muchos clientes, que pues no fuera tan grande, o sea, que fuera un poquito más pequeño. Eso lo pedían. Pues bueno, pues ya tenemos esto. Tiene una nueva estética, tiene una base de montaje universal, tiene un solo tornillo para la instalación. Y bueno, también incluye, si te compran el dispositivo, trae ahí una pequeña protección para cuando hay mantenimientos o cosas así, se la puedo poner y entonces con eso pues ya no lo ensuciarían, ¿no? Los puedo cubrir, ya tengo las tapitas exactas para que ahí se queden pegadas mientras están haciendo pintura, instalación o remodelación o cualquier cosa. Para los que conocen el sistema Swift inalámbrico, pues resulta que muy pronto va a salir la línea de audiovisuales inalámbricas, nuestro Swift 3.0, entonces ya por ahí vamos a tener esas audiovisuales inalámbricas y van a ser compatibles, van a ser prácticamente de esta misma forma, es decir, yo puedo tener una de estas y agregarle una base inalámbrica y entonces ya voy a poder tener notificación inalámbrica. Entonces esto va a estar bastante interesante, pero ahorita todavía no sale, entonces no tenemos mucha información, simplemente esto va a ser compatible con aquello. En cuanto a los modelos, sigue siendo por ejemplo el mismo, el P2R, pero ahora lo que haría es agregarle P2RL y con eso ya estoy obteniendo uno de la nueva línea. Si quiero yo una P2R pero más pequeña, entonces puedo pedir la P2GRL. Y con eso ya estoy recibiendo un modelo más pequeñito. Vamos a ver qué tan pequeñito es. Vamos a ver en un slide más adelante. Fácil de especificar lo que les decía, en un solo dispositivo. Ahora yo puedo tener 15 a 185 candelas. Antes no se podía, eran dos dispositivos. Creo que si llegaba, era de 15 a 110 y el otro era de 130, si no me equivoco, a 185. O sea, eran dispositivos separados. Ahora es uno solo, ¿vale? Con nuestro nuevo diseño, un poco más pequeño. Toda la familia es igual, más compacta. Y bueno, sigue trabajando los mismos protocolos, lo que habíamos hablado hace rato de sincronización. Todo eso que vimos, bueno, pues aquí lo vemos, tanto el Audio Select como las candelas y la sincronización de estrobo, eso sigue siendo compatible System Sensor porque es un producto System Sensor. Fácil de configurar, yo puedo configurar las candelas como vemos en el switch que está aquí. Puedo definir qué candelas quiero nada más con arrastrar ese switch, con eso ya selecciono qué tanta luz va a estar aventando de notificación. La selección del tono igual con el switch rotatorio que está aquí abajo, entonces igual tengo esa selección de tono, o en el speaker yo puedo definir, estamos hablando de la bocina, qué voltaje vamos a trabajar, si es a 25 volts o 75 volts, que eso ya son características de bocinas, bueno, eso también yo lo puedo hacer, y las sirenas pueden ser activadas, sirenas y estrobos a 12 volts o 24 volts, eso sigue siendo igual que las versiones anteriores. Físicamente, ¿cómo se ve? El modelo que tenemos arriba es el que teníamos antes, ¿vale? Tenía esas características, se ve que era un poco más apretado, más grande. Ahora tenemos un poco más de espacio para las conexiones del cableado, ya no estorban ahí, quedan un poquito más separados. Algo que sí es importante mencionar es que la base que yo tenía antes, esta gris, ya no es compatible. Yo no puedo utilizar esta base para conectarla en un modelo nuevo. Necesito tener, y viene incluida obviamente cuando la compro, con esta nueva base. Entonces tengo que hacer otra vez las conexiones nuevas aquí. Pero sí tiene mejores ventajas, más espacio de instalación. Hay algunas características importantes por si se llega a atorar aquí el tornillo. Bueno, viene un poquito más flexible para poder hacer ahí correcciones en la instalación.
No sustituye toda la línea que había de System Sensor. Hay algunos dispositivos que todavía existen. ¿Cuáles todavía existen? Bueno, pues son muchos. Es el modelo que vimos hace un rato, el P4R. Ese sigue funcionando todavía. Hornstrobes de toda la familia que había, los que tenían dual strobe o los que eran para exterior. Bueno, todos esos siguen funcionando todavía ahorita. Sounders de baja frecuencia también, mini horns. Todos esos siguen funcionando, sin embargo, es importante entender que va a haber una actualización en los próximos meses, según se habla de a fin de año, probablemente esté saliendo la actualización de todos estos dispositivos también, para que ahora sí ya toda la familia esté actualizada. ¿Qué fue lo que actualizamos ahorita entonces? El P2R, el que es sirena con strobo, el primero que vimos en la presentación. Eso es lo que se está actualizando. Ahora, ese ya no lo pueden pedir, el P2R, hay que pedirlo siempre con la letra L. ¿Vale? Entonces yo puedo tener las características que quiero, pero lo pido L y me va a llegar ahora el nuevo dispositivo. Únicamente 2 hilos para interior. ¿Qué ventaja tiene esta nueva línea? Bueno, muy importante, habíamos hablado del consumo. Entonces, es importante entender que en promedio, en general, hay algunos que ahorran más, otros menos, ahorita vamos a ver una tabla de eso, pero en general, si yo selecciono un mismo estrobo que era de las mismas características como el P2R, ahora pido un L, y me consume hasta un 35% menos, ¿vale? Entonces, eso me permite ahorrar, puedo poner un 35% más de audiovisuales, entonces, o puedo poner un 35% menos de fuentes de alimentación. Ahorita vamos a ver qué representa eso. ¿Vale? Entonces, puedo tener más dispositivos por fuente de alimentación, o puedo tener más distancia con el mismo cableado, o puedo tener menos fuentes de alimentación en mi proyecto, ¿vale? Y puedo tener, bueno, pues, instalaciones más rápidas, porque no es todo doble cableado o fuente de alimentación. Entonces, cualquiera de esos casos, pues, representa un ahorro. Aquí viene un pequeño ejemplo, no quiere decir que sea de default. Para nosotros definir la cantidad de dispositivos que vamos a poner en un NAC, siempre hay que calcularlo con el software que acabamos de ver, el iCalc. Siempre hay que hacerlo, pero bueno, aquí viene un ejemplo de un ejercicio que ya hicieron, basado en un calculador de ese tipo. Y entonces, bueno, en la versión anterior, un P2R, en un NAC de 3 amperes, con dispositivos a 75 candelas, pues podían tener 15 dispositivos. Si yo ese mismo circuito lo sustituyo ahora por la nueva versión, ahora le puedo poner 22 dispositivos, sin necesidad de hacerle algo a la fuente o de cambiar el cableado, de hacer algo. ¿Por qué? Porque consume menos. Entonces mi calculador me va a dar que puedo ponerle más sin que me marque una falla. ¿Vale? Entonces, pues aquí en este caso, en este ejemplo en específico, con esas distancias, esos valores, ese dispositivo seleccionado, tengo un ahorro del 44%. Entonces le puedo poner más dispositivos. Algo importante es, esta línea obviamente no es LED, por ahí sabemos que hay algunas marcas con las que también convivimos, Willock, también somos compatibles con ellos, pero que es una marca diferente de Honeywell. Ellos están trabajando ya con algunos dispositivos, unas opciones que son de LED. Sin embargo, System Sensor no se está yendo todavía por esa línea porque todavía tiene algunas características que no cumple los LEDs como para mover todo nuestro sistema hacia LED. Sí, realmente en las versiones de 15 candelas y 30 candelas, pues sí tiene un ahorro interesante, pero también nosotros con nuestra nueva versión también tenemos un ahorro interesante, entre 30 y 40% de ahorro. Entonces, bueno, ellos también tienen ese ahorro. El problema de los sistemas LEDs es que no responde de repente como quisiéramos, no cubre todo el rango. Si yo me quiero ir a 185 candelas o a 135 o a 95, pues ya no va a funcionar. Es decir, no existen modelos de Willock tipo LED para eso. Entonces, nosotros sí, con un solo dispositivo estamos cubriendo todo. Entonces, bueno, hay que hacer análisis y realmente nos va a funcionar. Los LEDs no está funcionando en todos los casos. Todavía es, desde mi punto de vista, es una tecnología en desarrollo que seguramente va a llegar lejos, pero todavía hay muchas cosas. Los LEDs vienen desarrollándose y vienen mejorándose cada vez más, con más capacidad, menos consumo, pero pues actualmente todavía le falta. Entonces, por eso nosotros todavía estamos trabajando con Xenon, y bueno, con esta nueva actualización, pues la verdad es que estamos obteniendo ahorros prácticamente iguales y en otros modelos más grandes de candelas hasta superiores con respecto a los sistemas de LED. Entonces, por aquí vienen las tablas. Nuestro equipo, que es el primero, el Spectra LED Advance, pues vean todos los ahorros que tiene, como lo vemos aquí abajo, en todos los diferentes tipos de candelas que nosotros necesitemos para nuestro proyecto.
Si nosotros vamos con LED, pues sí podemos tener a lo mejor ahorros un poquito mejor, pero nada más en los primeros. En los demás ya no hay ahorros o de plano los modelos ni existen porque la tecnología todavía no da para allá. Entonces, por eso es que System Sensor todavía no está moviendo hacia ese nivel porque no obtenemos todavía los resultados. Entonces, estamos mejorando el sistema que tenemos con Xenon. Todavía se pudo hacer algo más con esto y por eso estamos lanzando esta línea. La verdad es que en un solo dispositivo tenemos todas las opciones, todas las ventajas y ahorro de energía. Entonces, básicamente es de lo que se trata esta línea. Y entonces, bueno, les puse aquí el cuadrito de las instalaciones de muro y, bueno, los de ceiling, es prácticamente el mismo caso. La verdad es que sí tenemos nosotros mucho más ventaja en cuanto a instalaciones, por ejemplo, de estrobos en techo, instalación de techo. Pues aquí nosotros sí llevamos la ventaja, entonces la serie L pues, sigue siendo mucho más ventajoso que una opción de LED de otra marca. ¿Qué sucede también? Bueno, teníamos dos modelos, lo que había comentado, de estrobos, estrobo con sirena, era P2R, pero había un modelo de candela estándar y candela, alta candela. Ahora con un solo modelo, yo tengo tanto las candelas bajas como las candelas altas, entonces ya no necesito comprar separados. En un proyecto necesito comprar un grupo de uno, un grupo de otro, no compro todos iguales, simplemente en el sitio los configuro con los estrobos y el sonido que yo necesite, con las capacidades que yo necesite. Lo mismo sucede con las bocinas con estrobo. Había estándar candela o alta candela para instalación en techo. Y también había bocinas de alta fidelidad o de alto volumen. No se podía tener las dos cosas en aquellos modelos. Bueno, en la nueva serie ahora sí lo tenemos. Tenemos de alta candela, de alto volumen y de alta fidelidad en un solo dispositivo. Entonces ahí tenemos también una mejora. Lo mismo en horns, mini horns, tenemos una nueva línea y entonces eso resume todas las opciones que teníamos de horns y mini horns en un solo dispositivo. Y tenemos, pues como dice aquí, también mayor versatilidad. Hay speakers de lo que decía hace un rato, de alto volumen o de alta fidelidad y que trabajaban en horns y sounders en diferentes frecuencias. Bueno, ahora con un solo dispositivo vamos a poder tener todas esas características. También tenemos toda una línea por aquí de dispositivos, bueno, dispositivo de aditamentos que nosotros podemos conectar a nuestras bocinas, sirenas o estrobos, y viene con lo que yo necesite, si es para agentes limpios, o si es de fuego, si es de alerta, si es de evacuación, o si es para otros sistemas, e incluso puedo yo poner estas pequeñas micas transparentes para cambiar el color del estrobo, dependiendo de lo que yo necesite para estos sistemas de notificación masiva. Entonces tiene toda esa opción, hay que echarle una leída ahí a todas las opciones que tiene, pero si existe todo esto, yo puedo convertir un estrobo en lo que yo necesite. Si es para tornados, si es para algún otro tipo de notificación, terrorismo, etcétera, etcétera, bueno, pues yo puedo hacerlo, puedo cambiarlo. Tenemos la opción también de modelos compactos. Aquí están estos. Bueno, hay un modelo, si yo lo pido con el G, entonces viene un modelo un tanto más pequeño, entonces también existe esa opción. Vamos a tener cuidado ahí, también la base de montaje también es diferente. Y bueno, esto de lo que hablábamos de la bocina, una característica interesante que a mí me llamó mucho la atención es, la podemos configurar esta bocina desde 1/4 de watt hasta 8 watts. Y hablábamos de que tenía alta calidad o alta fidelidad. Entonces, bueno, pues es una bocina muy interesante. Esa funciona igual, simplemente tiene algunas características mejoradas con respecto a las versiones que hemos trabajado durante años. ¿Vale? Entonces puede ser desde 1/4 de watt hasta 8 watts. Les recomiendo echarle un ojito ahí en la página de System Sensor. Ahí viene toda esa información, vienen las hojas técnicas, todo. Recuerden que pues esto es libre, no tiene costo. Podemos descargar todos los manuales, todas las guías de instalación, todas las hojas técnicas, todas las dudas. Y bueno, ya también si tienen pues, alguna otra duda, pues nos pueden preguntar a nosotros, pues si tienen alguna duda en algún modelo en específico. Dice, podemos contar con esta presentación o algún link para obtener este material de estudio y reforzarlo. Bueno, este video, como tal, lo van a poder ver, ahí va a estar, meses o años, porque usualmente lo hacemos así. Esta presentación yo también la reparto para la gente a la que yo le imparto cursos, que lo hago cada semana. Entonces lo hago para que vengan y lo vean, lo puedan ver. Si alguien lo requiere, mándeme un correo a fabian.romero@honeywell.com. Muy importante, no pasamos PowerPoints, pasamos PDFs, entonces sería la presentación en PDF, pero sí, si alguien está interesado en eso, les podemos dar esta presentación sin ningún problema.
Y bueno, aquí algunas, ya Ok. para cerrar, algunas... Sí, perdón. No, te iba a decir que no hay, creo que ya no hay preguntas. Ah, ok. Perfecto. No sé si hay tiempo nada más para un minutito más, platicar de estos tres slides que tengo por aquí. O ya estamos fuera de tiempo. Ok, bueno, los voy a comentar rápidamente. Ah, algo muy importante a tener en cuenta es lo que menciona aquí la presentación, es tener cuidado con las backboxes de la otra línea, la línea anterior. Si yo la instalo con un estrobo de la nueva línea, se va a ver así medio raro. Sí queda, sí se puede montar, pero se ve medio extraño, entonces hay que tener ahí cuidado, ¿no? Esa es una de las cosas que menciona aquí. La otra es lo que les decía, no podemos utilizar la basecita anterior, el plate anterior donde hacemos las conexiones, no lo puedo poner en el nuevo, porque no va a coincidir, entonces va a quedar separado y no lo van a poder cerrar. Entonces, no, definitivamente no se puede. Y bueno, y además por último viene esta guía aquí, que la pueden encontrar también en los manuales, ah, ah, y es la guía de cómo podemos ir seleccionando qué dispositivo necesito, si es un speaker strobe, si lo monto en techo, o es en muro, si lo quiero blanco o negro, si lo quiero L o el antiguo, y si lo quiero para exterior o interior, bueno, pues viene toda esa guía, viene también en los manuales, ¿no? Entonces, toda esa guía existe, no es nada más de, ay, pues, qué modelo es, y más o menos me lo imagino, no viene toda esa guía para que ustedes puedan seleccionar los dispositivos de todo lo que estuvimos platicando aquí, incluso los lentes, incluso las bases, todo lo que necesitemos. ¿Vale? Entonces, nada más recordar que esto lo que sucede es que sustituye a los modelos de 2 hilos para interior, todo lo que era el P2R, ahora viene ahora con esta característica. Ustedes lo piden el P2R anterior, ya no existe, les va a llegar el nuevo con la versión L. ¿Vale? Pero el resto de los demás dispositivos, según al final del año, va a ser actualizado, entonces también van a aparecer nuevos modelos y seguramente tendremos otra presentación como esta. No, bueno, pues de mi parte es todo. No sé si haya dudas, preguntas. Y si no, bueno, pues como les decía, estoy disponible en fabian.romero@honeywell.com. Cualquier pregunta, les respondo yo o los puedo dirigir con las personas que los puedan ayudar para las dos preguntas que ustedes puedan tener. Entonces, de mi parte es todo. No sé si alguien tenga algún otro comentario. ¿Ahí hay una pregunta, Fabián? No, acá en el sistema no aparece. No, ya No las hay, que hemos recién visto. salió. ¿Sí? A ver. ¿Cuáles son las aplicaciones para los equipos compact? ¿Tiene ejemplos donde el modelo estándar nos sirve? No, lo que comentan ahí que más bien era una necesidad de en ciertos lugares, ciertas instalaciones pedían que si no había un modelo más pequeño, que recurrentemente les llegaba, ese fue el comentario que hicieron en la presentación que yo tomé, que decía que había el requerimiento de que no fuera tan grande, ¿no? Que fuera un poco más pequeño y en todo caso eso le daba un poquito más de estética. Entonces básicamente esa es la razón por la que salió este modelito más pequeño. Pero no hay esa instalación en específico. Realmente es lo mismo, nada más que es un poco más compacto. Entonces utiliza otra caja también de instalación, pero no hablaron de otro tema que no fuera la estética. Ok, Fabián. Entonces, excelente presentación. Te agradezco muchísimo por la presentación. Y bueno, a todos también, agradezco por el tiempo. Y, y como comentaba Fabián, si tiene alguna duda, puede entrar en contacto con nosotros, que con mucho gusto les vamos a aclarar. Ok. Entonces, muchas Así es. gracias. Que tengan un buen día. Gracias, hasta luego.